Hay temas que duelen, tanto que muchos prefieren no hablar de ellos. Pero nosotros creemos que el silencio también necesita compañía. Aquí conversamos sobre la salud mental, el duelo, las emociones difíciles. Y todo eso que muchas veces se esconde bajo la alfombra. Nosotros somos Pablo y Shanik. Y esto es Shanik y Pablo Conversan, un espacio para hablar de lo que casi nadie habla. Bienvenidos a Shanik y Pablo Conversan, un espacio de psicología y salud mental donde hablamos de esos temas que a veces son tabú, de los que no siempre se habla, pero que están más presentes de lo que imaginamos. Aquí no solo conversamos sobre la mente y las emociones, también buscamos humanizar a los psicólogos, mostrar que detrás de la profesión también hay personas con historias, dudas y aprendizajes. Nosotros somos Pablo y Shanik y en cada episodio abrimos un diálogo cercano para aprender, reflexionar y sentirnos un poco más acompañados. Gracias por estar aquí. Bienvenida Shanik, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Todo súper, por aquí muy contento ya de, bueno, de estar en un nuevo episodio y además como en algo que yo creo que va a ser muy interesante para todos los que nos van a estar escuchando porque es un tema que al final del día pues conecta como muchas cosas, ¿sabes? Como que todos en algún momento podemos estar viviendo un poco de esto, pero, pero particularmente es fuerte en las mujeres. Y aquí yo les quiero preguntar a todos, pero sobre todo a las chicas que nos están viendo, ¿alguna vez has sentido que estás actuando todo el tiempo o una gran parte del tiempo frente a otras personas, como que esa no eres tú o ese no eres tú? ¿A ti te ha pasado? Sí, sí, me ha pasado bastante. Tal vez antes no era como algo muy consciente que yo dijera, uy, es que sí estoy actuando, no me siento full yo misma, pero muchas veces me sentía como excesivamente más agotada después de estar con unas personas que con otras. O sea, Ujú. y eso pues fue algo que yo entendí hasta hace un par de años. Ok, ya nos vas a contar un poquito más sobre eso. Porque cuando hablamos de esto lo vamos a entender como masking, el masking, ese camuflaje social, ese momento donde a través de nuestro actuar, bien sea por adaptarnos, bien sea por, pues como por sostenernos con mayor facilidad en una situación, pues lo podemos llegar a vivir. Ahora, este camuflaje social es un fenómeno que está estudiado especialmente en hombres y mujeres con autismo y también que se ha observado en hombres y mujeres con TDAH. Ahora, ¿por qué nos vamos a centrar hoy en las mujeres? Porque muchas son diagnosticadas tarde o incluso nunca son diagnosticadas debido al masking. ¿Ok? Entonces, partimos de la base de que todos los seres humanos lo hacemos en ciertos momentos de nuestra vida y les doy el ejemplo básico de que pues no somos el mismo en el trabajo lleno de compañeros en la oficina que de pronto con nuestros amigos del colegio. Somos distintísimos, ¿ok? Luego, en el autismo y en el TDAH, o sea, en las neurodivergencias, se utiliza mucho más, por cosas que ahora Shanik nos va a estar explicando, pero luego aún más y mucho más eficazmente en las mujeres. Y por eso vamos a hablar hoy. Ok, ¿Qué? ¿Y yo qué? Sí. ajá, muy bien, muy bien. En efecto. Entonces, ahí va, ahí va. ¿Qué es el masking? Cuéntanos, Bu por favor, ¿qué es eso? okey, pues, el masking es un proceso en el que la persona, modifica, oculta o ajusta su forma de ser, de pensar, de sentir o de comportarse para adaptarse a un entorno en específico. O sea, para adaptarse a lo que ese entorno en el que está, pues, o sea, ella comportarse de la forma en que se espera. Listo. O sea, no es solo como actuar superficialmente, es como una adaptación constante para evitar rechazos, incomodidad o conflicto con los demás.
Y el masking puede ser consciente, o sea, como tipo, voy a comportarme de tal forma con estas personas para lograr caerles bien. Esto se puede hacer como mucho en el trabajo, por ejemplo. Si vas a tener una reunión con personas súper importantes de las que necesitas conseguir un contrato, modificas todo de ti para adaptarte y caerle bien a las personas y lograr esta conexión con ellas, ¿no? O también puede ser de forma inconsciente. Las personas lo hacen en automático ya sin darse cuenta. Lo que te decía apenas ahora. Muchas veces yo estaba como que después de reunirme con ciertas personas, yo me sentía muy agotada, pero no lograba entender por qué. Pero es porque yo estaba haciendo un masking sin darme cuenta. Ujú. Pero a ver, bajémoslo un poquito a cómo se ve en la vida real, en la vida cotidiana, esto cómo se ve. Ok. Justo no siempre es obvio. O sea, de hecho, la mayoría de las veces se confunde. Voy a referir en femenino, perdón, porque como ya dijimos, pues esto causa más conflicto en las mujeres, por así decirlo. Ya más al rato explicaré por qué. Pero sí reiterarles que esto igual se presenta en hombres, ¿ok? No es exclusivo de mujeres. Bueno, entonces como te decía, o sea, no siempre es algo obvio y las personas suelen confundir esto con el hecho de que es una persona educada, es funcional, tiene habilidades sociales. Algunos ejemplos cotidianos son sonreír o reír aunque no tengas ganas, o sea, como cuando te cuentan un chiste y tú, "Ja, ja, 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 ja". O a lo mejor y ni lo entendiste, ¿no? Me ha pasado, o sea, que en ciertos contextos como que está el jefe o una situación así social y uno, pero Pero no la entendí. cosa con el masking es que esa risa se ha perfeccionado tanto que las otras personas no notan que es falsa. O sea, Ujú. porque muchas veces uno sí es como de "Ja, ja, ja, ja", y se nota la risa falsa, pero en el masking ya es, o sea, se ha adaptado y se ha trabajado por tanto tiempo que ya parece una risa genuina, o sea, como si realmente le hubiera dado gracia a la persona, lo que sea. Bueno, otra cosa es decir que sí, por ejemplo, cuando en realidad quieres decir que no. Es como decir, no Como que te quiero, sientes pero... obligado, como que es muy importante dar esa Ujú, aprobación, ¿no? correcto. Otra cosa es ajustar el tono de voz o la personalidad según con las personas que se esté. O sea, de acuerdo a si estás con tu familia o en el trabajo, como decías ahora, o incluso con grupos de amigos, o sea, a final de cuentas estás con tus amigos, pero muchas veces tenemos grupos diferentes de amigos, ¿no? Como que no, o sea, este es mi grupito para esto y esto. Y la personalidad varía de grupo a grupo. O sea, en el masking, con estas personas que hice amistad en la universidad, soy una Shanique. Y con las personas que son mis amistades de la preparatoria, soy otra. Y Ujú. con personas que me encontré en el camino, o sea, que hice amistad en lo que sea, soy otra. O sea, es como diferentes personalidades. Pues, a ver, no vamos a confundir con un trastorno, pero, o sea, como que se adecua de acuerdo a las personas con las que estés. De pronto será mm, como una forma de presentarme, o sea, yo soy uno, no diferentes personalidades, pero sí presento unas cosas de mí aquí que no voy a presentar aquí. Correcto. Con una pareja, yo presento unas cosas que no voy a presentar en el trabajo, por mencionar pues algo. Claro, claro, correcto. Y también se evita hablar de lo que uno realmente piensa para no incomodar a los demás. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Harry Potter, ¿no? Entonces yo, digamos que estoy obsesionada con eso, pero no hablo a fondo del tema porque sé que muchas personas puede ser así, como, ay, no, ya voy a empezar de nuevo a hablar de Harry Potter, ay, qué flojera, o sí. Entonces yo evito hablar de eso con X personas para no incomodar. Otra cosa que se presenta es ensayar las conversaciones mentalmente antes de tenerlas. O sea, lo repites una y otra vez y lo ensayas y ves como
porque se siente ese nervio, o sea, tengo que ensayar. Pondré un ejemplo muy absurdo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Pero cuando estás en el supermercado y ya vas a pagar, y entonces empiezas a ensayar lo que vas a decirle a la persona que te va a cobrar. Es un ejemplo muy absurdo, pero pasa. Listo. A Y mí también me se... pasaba de Perdón. niño mucho de, bueno, listo, me gusta esta chica. Ya la invité a salir. Ya Ujú. fui valiente. Ya ensayé un montón para invitarla a salir. Ahora, ¿de qué vamos a hablar en la cita? Y yo preparaba como 20 conversaciones posibles en la cabeza porque tenía mucho temor de parecer como torpe. Y sé que a ti también te pasó eso con chicos. Mm, sí, sí, o sea, sí, sí, porque aparte uno se siente muy nervioso y es el hecho de no quiero em, quedar mal, por así decirlo. Ujú. Quisiera como complementar ahí de que, a ver, en este tema de las emociones, no, nos puede pasar dentro de la neurodivergencia este fenómeno de uno que enmascaramos porque no identificamos cuál es la emoción que está, por un lado. O sea, como que es que no, pues no, pero hay que sentir algo, entonces todos están tristes. Bueno, yo me conecto con esa tristeza, como que, pero también hay cosas que sí tenemos claramente identificadas, pero ay, como que no es oportuno estar tan alegre o no es oportuno no estarlo. Luego, Ujú. no es oportuno estar triste, como que todo el mundo está, ¿no? Entonces yo, y se traga mucho. Y esto lo hacen mucho, mucho, mucho más las mujeres. Ujú. O sea, y con esto no queremos decir que la persona sea falsa, sino que más bien está regulando su expresión para sentirse segura, o sea, para sentir que no está incomodando ni actuando mal en el ambiente en el que está. Muy fuerte eso. ¿Qué Ujú. lo diferencia, a ver, de la adaptación normal, de la adaptación como corriente? Ok. O sea, a ver, si bien todos nos adaptamos socialmente, porque es lo normal, o sea, uno no, o sea, es normal, es lo normal, adaptarse socialmente, y es lo saludable. Ujú, Pero en el masking, perdón, lo que lo distingue es que es constante, es intenso y genera mucho desgaste emocional. O sea, es como un sentir que no se puede ser uno mismo. La diferencia no está en que si te adaptas, porque todos nos adaptamos, ujú. sino en cuánto cuesta esa adaptación. O sea, que tanto te desconecta de ti misma, o sea, y en la carga tan potente emocionalmente que tiene. Como, o sea, perdón por ser tan repetitiva, pero lo que te decía ahorita, muchas veces yo me sentía muy agotada después de estar con unas personas. Es eso. O sea, porque estaba como el masking en todo lo que da y yo terminaba súper agotada al grado de ya ni siquiera querer socializar por muchos días O situaciones también, o ¿no? situaciones. Ujú. Sí. O sea, esa es la diferencia, todo el peso y la carga y lo que cuesta. Mm, para mí, algunas de esas situaciones son, por ejemplo, esas reuniones familiares súper ruidosas, que son ya como muy, muy pesadas, o de repente, no sé, esas fiestas de empresa navideñas, donde todo el mundo esas cosas son difíciles. Sí, o sea, con mucho ruido. Ujú. Pero puedo, por ejemplo, entender que una adaptación, a ver, digamos, normal, una adaptación más cotidiana es, no sé, a ver que, pues que uno ve que todos se están saludando de una forma y uno, ve, pues, hola, sí, Ujú. de una cierta manera, pues, como que, o sea, no hubo un costo interno. Y tú has planteado algo que es un costo emocional, Correcto. pero eso también llega como a generar un costo físico, ¿no? O sea, el agotamiento se ve luego en uno, es Sí, pero pesado.
Sí, y es algo como ya más personal, porque como decíamos, pues uno está enmascarando con los demás. Pero, y eso, ese agotamiento físico y emocional se vive muy en solitario, porque en real la mayoría de las personas no lo entienden. Es como de, pero pues, si estabas con tu familia, la estabas pasando bien con tu familia, entonces ¿por qué estás así? Claro, o con tus amigos o con tus compañeros no estabas trabajando, sino en otro Correcto. cuento, ¿verdad? Sí, eso es difícil. Yo quiero plantear una idea acá rápida y es que me parece muy bonito que cada vez empecemos a normalizar un poco más, a lo mejor no hablamos tanto del masking, pero sí empezamos a normalizar un poco el comprender que alguien nos cancela un encuentro bajo la premisa de, oye, estoy súper saturado, esta semana estuvo muy colapsada y ya como que nos hemos vuelto más respetuosos con eso, pues como, no, no, pues mañana nos vemos, o pues si se pueden mover las cosas se mueven, no hay lío. Ujú. Antes era más como, ay, pero ¿cómo así que estás cansado? Si hoy es viernes, pues, pero quedamos de Justo salir. porque es viernes, justo porque va acabando la semana. Estoy rendido. Sí, no, y no creo que sea una cuestión como de la edad que va teniendo uno, sino que veo que hasta los jóvenes, que las personas muy jóvenes, empiezan también como a autorreconocerse de, estoy cansado y lo que quiero es descansar. Y a veces ese cansancio tiene que ver con el ambiente social en el que se mueven y demás. Ahora, hoy estamos hablando de manera muy, muy, muy con zoom hacia las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo este zoom hacia ellas? ¿Por qué es más frecuente en mujeres? Ok, esto depende de varios factores, tanto sociales como de aprendizaje, que favorecen esto, ¿no? A una como, o sea, no me vas a dejar mentir, la educación entre niñas y niños es diferente. Nos educan de formas distintas a cómo comportarnos socialmente y eso es lo que a las mujeres nos afecta en cuanto al masking. Desde niñas se nos enseña tanto explícita como implícitamente, que debemos ser amables, que no tenemos que incomodar a los demás, que hay que priorizar a los otros. O sea, y acá quiero hacer zoom porque igual, a ver, nosotros vivimos en unos países machistas. O sea, es una realidad. Entonces, mucho acá, no sé allá, pero acá en México es de la mujer le tiene que servir al hombre. O sea, entonces como de la mujer tiene que preparar la comida y servirla a todo el mundo, ya que todo el mundo tenga la comida y demás, ya te sientas y ya puedes. O sea, todo eso se nos enseña. Bueno, a mí no. O sea, vemos las excepciones, ¿no? Pero en general esto es lo que suele pasar. Culturalmente, Culturalmente eso esto es está muy marcado y puede correcto. incluso ir evolucionando, pero todavía hoy se ve dentro del ADN de las personas, incluso de aquellas que han hecho esfuerzos por movilizarse a ir dejando pues esta parte de la cultura que está obsoleta, que no la necesitamos pues en este momento, que probablemente nunca lo hubiéramos necesitado, pero ya hoy entendemos que eso no es necesario. Ujú. Y también está esta parte de que tenemos que controlar las emociones en público. Mucho. Aquí sí quiero como poner un asterisco, porque en cuanto a emociones como tristeza, por ejemplo, a los hombres se les super prohíbe, ¿no? Es como de no, no, los niños no lloran. No, eres hombrecito, ¿qué vas a estar llorando? ¿Ok? O sea, ahí es como un asterisco, como que a las mujeres se nos permite más llorar, pero otras emociones, como el enojo, por ejemplo, Ujú. no. O sea, es como, de, no, no, tú compórtate como una dama. Tienes que comportarte acorde a lo que la sociedad espera de las mujeres. Entonces, esto ocasiona que una como mujer empieza a crear una hipervigilancia social desde muy chiquita. O sea, tengo que ver que me estoy comportando bien, que no estoy incomodando a los demás. Tengo que estar al pendiente de cómo me veo, de cómo me vestí, de cómo sueno, de qué es lo que estoy transmitiendo, cómo estoy afectando a los demás por cómo estoy actuando, cómo no puedo decir ni una grosería porque soy una dama. O sea, todo eso lo tenemos que tener en la cabeza todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo estamos así como hipervigilantes de, no, no, no puedo decir esto, tengo que tener mucho cuidado cuando estoy hablando porque si entonces tal vez digo esto,
Y entonces es, o sea, un constante estar súper mega al pendiente de no hacer las cosas como no son. Entonces, se aprende a ajustar el comportamiento para poder encajar en la sociedad. Mm, Es eso, o sea, igual existe una mayor presión para cumplir normas sociales, como lo que te decía ahorita, comportarnos bien, no ser groseras, no ser intensas, sonreír todo el tiempo, siempre ser amables, atentas, bla, bla, bla. O sea que esto implica que hay un menor margen de comportarse fuera de la norma. ¿Ok? O sea, es ahí cuando aparece el masking para evitar críticas, el rechazo o ser etiquetada negativamente, como, ay, no, es que esa es súper grosera. O sea, tiene boquita de trailero. Ay, no, es que habla súper mal. Cosas así. Entonces, socialmente, bueno, tú no me vas a dejar mentir. Yo con mis amigos soy súper grosera, güey. Súper groserísima. Cuando estoy como relajada en mi ambiente y cuando jugamos videojuegos. Pero socialmente yo me tengo que comportar mucho, mucho. Y por ejemplo, luego se me llegan a salir groserías con mi familia y yo sé que mi mamá va a estar escuchando esto. Mi mamá siempre, siempre me regaña cuando digo una mala palabra. Siempre me dice como, oye, esa boquita. Pero no, no es como un regaño de, ¿qué te pasa? Antes sí. Ahora ya solo es como, oye, esa boquita. O sea, entonces es eso. Uno tiene que estar súper al pendiente de todo lo que dice, todo el tiempo. Porque entonces hay un castigo social más fuerte por salirse de la norma. Cuando una mujer no cumple con esos estándares, suele recibir más críticas, etiquetas negativas, como es que es bien difícil, es bien fría, es rara, es mal educada, no se comporta, es que vela, es bien fodonga. O sea, hay un cargo social, un peso en contra de las mujeres en eso. O sea, como que pretenden que seamos como muñequitas de porcelana así súper perfectas socialmente. Eso es lo que se espera. Entonces, se trata de aparentar eso. Y en cambio, con los hombres hay ciertos comportamientos que son más tolerados, ¿no? Como, e incluso validados. Precisamente igual acá tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? La cultura machista en la que vivimos, ¿no? Los hombres sí se pueden enojar y se pueden ir peleando por la calle y ay, es que son hombres, déjalos. O sea, es que ellos son así, no se pueden controlar. Cosas así, ese tipo de comentarios. Entonces, para ellos es como más, puedo ser un grosero y no pasa nada porque así son los hombres. Entonces, para las mujeres es más seguro adaptarse y cubrir todo esto que comportarse tal cual como una es. A nivel psicológico, hay una tendencia a que las mujeres internalizamos más la ansiedad, todo esta sobrepensar, todo el autocontrol, todo se internaliza. Mientras que los hombres lo externalizan más, con conductas visibles como igual la impulsividad o la hiperactividad, ¿no? Por ejemplo, pues a propósito de que el TDAH en las mujeres es mucho más difícil de diagnosticar que en los hombres, es precisamente por esto, porque en los hombres son como más, em, ay, se me fue la palabra, hiperactivos, perdón. Y con las mujeres la hiperactividad es más mental. Entonces los pensamientos van a 1000 por hora, pero eso las personas no lo ven. Entonces por eso es mucho más difícil, porque las mujeres lo mantenemos todo más acá y los hombres son más de sacarlo. O sea, aquí hablamos generalmente, obviamente cada caso es único y diferente. O sea, no todos van a actuar igual. Obviamente va a haber mujeres que son súper hiperactivas y otras que no. Estamos hablando como de las regularidades, o sea, en general. Yo, yo quiero matizar como algunas cosas acá porque estoy como súper de acuerdo contigo, pero también por otro lado, pienso que hay algo que debe entrar como a debate. Ujú. Nuestra cultura ha sido machista, ha sido muy machista. Y creo que gran parte de esa carga
está ahí, está ahí. Ujú. Por otro lado, biológicamente, las mujeres, entiéndase esto con mucho cuidado, para bien o para mal de sí mismas, no de la sociedad, dejemos eso de sí mismas, neurodivergentes o no, tienen una mayor capacidad de adaptación que los hombres a ciertas circunstancias cognitivas. Es algo que está estudiado hace mucho tiempo. Entonces, por un lado está todo este peso cultural tan fuerte, pero también está que para la mujer biológicamente es más fácil hacer masking. No estoy diciendo con eso que sea de menos esfuerzo, no, pero es más fácil aprender los códigos del masking. Es más posible biológicamente. Entonces, cuando se suman las dos cosas, porque es que lo que tú nos estás planteando nos dice una cosa terrible y Ujú. es, tenemos que dejar que los niños, porque además mucho de esto pasa, es como aprendizajes en la crianza. Ajá, O sea, tenemos que permitir que nuestros niños sean niños con autenticidad, correcto. dejándolos ensuciar, pero también permitiendo que si ellos quieren poderse lavar, lo hagan, permitiendo que se equivoquen, pero acompañándolos para irles mostrando un mejor camino, pero no censurando como cada cosa. Y particularmente, permitamos que las niñas puedan construir esa autenticidad, pero inclusive en un mundo muy ideal en esos aspectos, yo creo que igual la mujer va a seguir siempre presentando mayor masking que los hombres. ¿Qué piensas de eso? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero es que la carga social sí es muy importante, sí Mucho. afecta muchísimo. O Ujú. sea, es como lo dice, o sea, si viviéramos en esta sociedad perfecta donde no hay machismo ni tampoco feminismo, por así, o sea, somos completamente iguales, es la sociedad ideal. Sí, habría más que en mujeres, pero no sería tan marcado. Y tal vez no sería tan agotador, porque podría ser más a elección. Correcto. Y O sea, de, tendríamos más ujú, la oportunidad de elegir sí, dónde. O sea, y no siempre todo el tiempo en todos lados. esa yo creo que es la clave de por qué hoy estamos hablando del masking en mujeres. Es que es muy agotador. Es una cosa muy agotadora, que ahora vamos a plantearnos más adelante. Y entonces hay que dejarlo de hacer. Dejémoslo ahí. Pero antes de eso, cuéntanos, por favor, cuáles son algunos tipos de masking. Ok, hay tres, por así decirlo. A ver, está la compensación, que aquí la persona no necesariamente oculta quién es, sino como que desarrolla ciertas estrategias para manejar lo social, incluso si no le sale de forma natural. Como por ejemplo, memorizar qué decir en ciertas situaciones, aprenderse guiones sociales, o sea, como cómo responder un saludo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Entonces yo ya sé que tengo que responder, ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O cosas así. O sea, todo eso ya se va internalizando, lo memorizamos y se hace. ¿Ok? Observa lo que las demás personas hacen y replica el comportamiento. O prepara las conversaciones con anticipación. Lo que no se está viendo en este tipo de masking es el esfuerzo activo por entender y predecir lo social, ya que no es algo automático. O sea, es como estar siguiendo un manual invisible todo el tiempo, a toda hora. No es que salga natural, sino que la persona ya aprendió cómo se supone que debe reaccionar. ¿Ok? Vale. Luego está el enmascaramiento. En este, el foco está en suprimir o esconder aspectos
propios que podrían ser juzgados o mal vistos. Por ejemplo, el forzarse a mantener el contacto visual. Yo sé que para ti es horrible, para mí es horrible. Yo odio con todo mi ser mantener el contacto visual, es súper incómodo, pero nos forzamos a hacerlo porque es lo que la sociedad espera de nosotros y porque se supone que es lo educado lo que se debe de hacer. Entonces, bueno, igual se reprimen movimientos, como movimientos repetitivos, no sé, la pierna o cualquier movimiento repetitivo que uno tenga. Por ejemplo, yo recuerdo que mucho en la escuela yo hacía esto, jugaba siempre con las plumas, siempre estaba así. Entonces, ese tipo de cosas se van reprimiendo. Listo, o sea, las voy guardando, se van quedando ahí, aunque yo muera por estar moviendo la pluma así. Entonces, o sea, es también el ocultar emociones como el enojo, la tristeza, ansiedad, o sea, estas emociones que no son placenteras se ocultan y también se evita hablar de intereses o pensamientos. Lo que no se ve en esto es el miedo al rechazo o al juicio, a hacer como demasiado, ¿no? Como el hecho de que dicen, "Ay, es que es bien intensa, ay, es que es demasiado pesada, lo que sea". O sea, es como un decir esto que yo realmente soy, esto que con lo que yo me siento a gusto que yo soy, mejor no lo voy a mostrar para no incomodar. Ese es el enmascaramiento, lo que hemos estado hablando en general todo este tiempo. Y por otro lado está la asimilación. Este es el más profundo, por así decirlo, ya que no solo se oculta o se compensa, sino que hay un intento de fusionarse con el entorno. Por ejemplo, se adoptan gustos de los demás, formas de hablar o actitudes de otros. Cambiamos nuestra forma de ser dependiendo el grupo con el que estemos, lo que decíamos ahora. O sea, es como si uno sintiera que hay diferentes versiones de sí mismo. Y entonces llega un punto en el que existe una dificultad para saber quién soy realmente. ¿Esto realmente me gusta? ¿Esto soy yo? O sea, lo que no se ve aquí es esta necesidad de pertenecer. O sea, aquí el masking ya no se siente como un esfuerzo puntual, sino como un yo soy quien necesito ser para encajar. O sea, ya no hay, digamos, como una Shanika auténtica, porque soy como una combinación rara que he hecho en distintos grupos sociales a los que estoy, en los que estoy, ¿ok? Ujú. Y algo muy importante a mencionar aquí es que no son excluyentes, se pueden presentar todos en una misma persona, o sea, no es que yo tenga uno y los otros dos no, pueden estar los tres en la misma persona y ya, o sea, solo son diferentes formas de enmascarar, ¿ok? O sea, el masking es algo dinámico y cambia según el contexto. No todos se ven igual. Yo no enmascaro de la misma forma que enmascara Pablo. O sea, es diferente. Y todo esto puede hacer que pase desapercibido o se confunda con una adaptación normal. Es muy desafiante cuando además pensamos que pueden estar todos esos fenómenos a la vez, o sea, que realmente los podemos estar viviendo. Ujú. Y, y creo que acá empieza a ser importante plantearnos sobre qué consecuencias trae el exceso de masking en nuestras vidas. Ok. Pues primero quiero mencionar como que el masking puede ser útil en algunos contextos, como por ejemplo en el trabajo, puede ser muy útil. Pero cuando se vuelve algo constante, o sea, lo que te decía ahora de que no hay ni siquiera un solo grupo de personas con el que puedas ser tú mismo, entonces esto ya empieza a tener un costo psicológico real, ¿no? Empieza a aparecer el agotamiento emocional y cognitivo, porque el masking implica que entonces estoy monitoreando todo el tiempo lo que digo, todo el tiempo cómo me veo, me pongo a anticipar las reacciones de los demás y tengo que ajustar mi conducta en tiempo real. Y entonces eso haga que, perdón, y entonces eso hace que empiece a crecer una fatiga social intensa, o sea, esa necesidad de aislarte de los demás después de interactuar porque ya no puedes, o sea, ya te alcanzó el cansancio
Es como y aparecen pensamientos como o sea, no es que no quiera socializar, solo que me cuesta muchísimo sostenerlo. O sea, ya no quiero. Y pues muchas veces las personas como ok, me voy a recluir en mi cueva un mes. Luego, igual puede aparecer ansiedad, especialmente social, ¿no? O sea, cuando uno se la pasa todo el tiempo evaluando cómo los demás lo perciben, pues entonces empieza a aparecer este miedo a decir algo incorrecto, a sobreanalizar todo de los demás, todas las interacciones. O sea, haz de cuenta que yo dije algo y entonces tú no reaccionaste de la forma que yo esperaba y entonces me pongo a pensar de, ¿habré dicho algo mal? ¿Qué hice? ¿Por qué me respondió de esa manera? No, 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 ya la regué. No, o sea, empieza a aparecer todos estos pensamientos y el cuerpo entra en un estado de alerta frecuente y es como un ciclo sin fin. O sea, hay masking, ansiedad, más masking para compensar eso, pero entonces aparece más ansiedad. Es un círculo vicioso y horrible del que es difícil de salir. También puede aparecer la depresión, o sea, el sostener esta máscara invisible se vuelve algo insostenible. O sea, es un desgaste prolongado que puede llevar a desmotivación, sensación de vacío, una desconexión emocional, pues con uno mismo y hasta con los otros. Hay una pérdida de energía importante. O sea, no siempre se ve como una tristeza evidente, sino como un agotamiento profundo. O sea, igual de lo que hablábamos en otros capítulos, ¿no? Como la depresión funcional. O sea, muchas veces no va a ser evidente, pero ahí está. También puede aparecer una desconexión de la identidad. O sea, al estar adaptando constantemente la forma de ser, pues puede llegar un momento en el que la persona ya no tenga claridad de quién es realmente. O sea, Ujú. cuáles son mis gustos. ¿Este grupo de música realmente me gusta o solo fingí tanto tiempo que me gustaba o sea, empieza una confusión bien fuerte y es como un debate interno porque todo el tiempo la persona está cambiando dependiendo del entorno. Entonces aquí aparece una de las consecuencias más fuertes, que es la confusión de identidad. O sea, es como me conozco más por cómo me adapto que por lo que realmente quiero. O sea, llega un punto en que la persona dice, no sé quién soy, no sé qué es lo que quiero. O sea, yo siempre me muevo conforme a los círculos, no sé. O sea, y eso está bien denso. Mucho, mucho porque ahí es donde l- la mujer, la persona, pierde su capacidad de construir identidad, sino de estar siempre en función de lo que cree, porque a veces ni siquiera es lo que el otro espera o quiere, no, sino de lo que cree que el otro está esperando de sí mismo. Correcto. Y también aparece como dificultad en las relaciones. Y yo sé que suena contradictorio, ¿no? Porque van a decir, bueno, pero pues si está enmascarando, pues obviamente debe de llevar buenas relaciones, ¿no? Pues no. Porque el masking puede afectar vínculos, porque las relaciones se construyen de una versión adaptada, o sea, algo no real de uno mismo. Entonces, cuesta mostrarse vulnerable ante el otro y hay un miedo de si me ve tal cual, entonces ya no me va a querer porque no le va a gustar como mi versión real, porque, no sé, le gustó mi versión, esa versión que me creé. Entonces, pues el resultado es que hay relaciones superficiales, no hay como una conexión real con las personas y pues llega esta sensación de soledad, incluso cuando se está acompañado. También aparece un burnout, o sea, un agotamiento extremo, o sea, cool. Tope, a Top. tope. Ujú. Cuando el masking es crónico, puede llevar a un estado de colapso, o sea, un cansancio extremo físico y mental
Y entonces hay una menor tolerancia a estímulos, hay una dificultad para realizar tareas cotidianas y aparece un retraimiento social, o sea, ya no quiero estar con nadie, ya, solo déjenme, yo ya, no puedo. O sea, es como si el cuerpo dijera, ya no puedo sostener esto, ya me cansé, ya, basta. También aparece una autoexigencia y autocrítica elevada. O sea, porque el masking suele ir acompañado de, tengo que hacerlo bien, no puedo equivocarme, no debo incomodar a los demás. Y esto alimenta como los pensamientos que uno tiene, ¿no? O sea, y como lo he dicho en otros episodios, uno no va a tener peor enemigo que uno mismo. O sea, uno va a ser su peor enemigo porque nadie te va a hablar tan feo como tú te hablas. O sea, ni la persona a la que le caigas más mal, creo que te va a hablar tan feo como uno mismo se habla. Y entonces esto crea un perfeccionismo, una culpa constante y esta sensación de nunca ser suficiente. Y por último, quiero mencionar como la invisibilización del malestar. O sea, como la persona está funcionando bien hacia afuera, o sea, lo que todos ven, pues nadie detecta que está mal. Entonces no recibe un apoyo oportuno o incluso uno mismo se invalida. Es como, no, si yo puedo con todo. O sea, no sé por qué me siento mal si yo puedo con todo. Es eso, o sea, y no todas las personas lo viven igual, ¿ok? Depende del contexto, de la historia personal, del nivel de masking, porque hay quienes lo hacen más, quienes lo hacen menos. O si hay espacios seguros donde uno se puede mostrar cómo es realmente. O sea, pero en general, mientras es más constante el masking y rígido, mayor es el costo psicológico. Sí, y de este último que tú planteas, es que no es una cosa que va en doble vía. O sea, es que tú puedes estar sintiendo esa presión por parte de los otros, donde es que lo que experimento, lo que siento, no es importante. Pero también peor, es que lo puedes empezar a sentir por ti mismo, de que tú mismo auto anules eso que estás sintiendo porque si estás bien, si funcionas bien, eso es muy delicado, es muy delicado. Pero bueno, ahora, después de todo esto que hemos dicho y que nos has ilustrado también como psicóloga, como mujer y como neurodivergente, entonces, ¿qué el consejo es, se debe dejar de hacer masking o qué? No, obviamente no, pero no debe ser la única forma en que uno existe. O sea, yo sé que hemos dicho cosas muy densas en este episodio del masking, que a lo mejor digan, no, pues es algo terrible, ¿no? Pero no, o sea, el masking no es malo por sí mismo, o sea, es una estrategia adaptativa. En muchos contextos puede ser útil y necesario, como por ejemplo en entornos laborales formales o en situaciones nuevas que son desconocidas o incluso contextos donde hay un riesgo real de ser juzgado y rechazado. O sea, ahí puede ser útil y uno tiene que lograr entender en qué lugares es bueno usarlo. O sea, el problema no es usarlo, sino depender de él. O sea, ese es realmente el problema, cuando yo dependo del masking todo el tiempo. O sea, cuando se vuelve constante, rígido y sin espacios de descanso. O sea, es que es como estar cargando con algo súper pesado todo el tiempo. Y deja de ser una herramienta y se convierte en una exigencia interna. O sea, ya no lo eliges para adaptarte al entorno, sino que es como que sientes que tienes que hacerlo siempre. O sea, el objetivo no es eliminarlo, sino que hay que hacerlo consciente. Uno se tiene que dar cuenta cuándo lo hace y por qué lo está haciendo. ¿Y cuándo te está haciendo daño? Porque cuando eres consciente, cuando lo haces de forma consciente también, entiendes cuándo parar. Así es. Pues una meta saludable sería como poder adaptarte a cuando lo necesitas
pero también poder relajarte y ser una misma en otros espacios, tener contextos seguros donde no tengas que estar actuando todo el tiempo, o sea, encontrar ese círculo en el que, uff, no, es que no tengo esta necesidad de estar actuando todo el tiempo, de fingir que soy alguien que no soy. O Ujú. sea, hay que construir estos espacios donde no sea necesario. O sea, no todo el trabajo es interno. Es válido preguntarse con quién sí se puede ser uno mismo y con quién se puede bajar la guardia y con quién no, ¿no? O sea, ¿Y en qué digo, no, nivel? ¿en qué nivel? Correcto. Entonces, aquí lo importante es que hay que recuperar partes de uno mismo y esto implica cuestionarse, ¿quién soy realmente? ¿Qué de todo esto es realmente mío? ¿Y qué adapté a mi forma de ser por los contextos sociales en los que estaba? Y Ujú. ojo, no es algo inmediato, ¿eh? O sea, es un trabajo de mucha reflexión y autoanálisis y es estar constantemente cuestionándote como de si esto realmente es mío o no. Y entonces hay que tratar de reconectar con gustos auténticos, ¿no? Por ejemplo, yo digamos que a mí me encanta el anime, o sea, eso es una realidad. Me encanta la animación japonesa. Y entonces yo muchos años viví en un contexto en el que era como de, ay, no, o sea, qué rara, ¿cómo te va a gustar eso, no? Y entonces yo adapté a mi forma de ser de, ay, no, qué asco el anime. O sea, no, qué rara la gente que ve eso, ¿no? Entonces, en este ejercicio de autorreflexión, de análisis y demás, yo tengo que reconectar con, oye, pero es algo que a mí me gusta, algo que a mí genuinamente me gusta. Yo no sé por qué dejé de verlo. O sea, es como volver a abrazar todos esos gustos genuinos, abrazarlos y aceptarlos con amor y cariño. Porque no está mal que te gusten ciertas cosas, pues, tu forma de ser. Y pues igual hay que explorar formas más genuinas de poder relacionarse con las personas. O sea, porque en serio, si en ninguno de tus grupos sociales puedes comportarte como realmente eres, entonces el problema no eres tú, es los círculos en los que te estás moviendo. Claro, O sea, y si toca cambiar, toca cambiar. Ni modo. punto. O sea, recuerden que esto es por el bien de uno mismo. No hay cosa más importante en uno que su salud mental. O sea, entonces, si lo estás haciendo por tu salud mental, por sentirse bien contigo mismo y por no estar agotado todo el tiempo físicamente por algo psicológico, pues ojo, o sea, ahí hay que analizar todo esto, ¿ok? Y también algo importante, se puede acudir a terapia para lograr entender de una forma más profunda de dónde viene el masking y cómo usarlo de una forma sana. Cuando, cuando nosotros fuimos diagnosticados tardíamente, creo que para nosotros, que somos psicólogos, hubo inició un camino de reconciliación con el masking. Es muy difícil en un episodio poder explicar de manera suficiente el cómo esto cambia las experiencias vitales de las personas. Es muy difícil porque desde afuera yo sé que muchas personas que nos escuchan pueden estar pensando, bueno, pero entonces eso es ser falso o eso es, pues, o eso es simplemente saber portarse en un ambiente y en otro. Es algo mucho más profundo que eso. De verdad que es mucho más profundo que eso. El masking es finalmente una herramienta de los seres humanos que se puede usar bien, que se puede usar mal, que se puede usar bien para uno o mal para uno, pero también que se puede llegar a usar mal para con los demás, porque a través de ella podría existir manipulación, porque a través de ella puede entonces justificarse falsedades y eso no es de lo que vinimos a hablar acá.
lo que nosotros les proponemos en esta conversación es que estos mecanismos de adaptación, cuando conectan con algún tipo de sobrecarga sensorial o física en la persona, hay que ponerles el ojo, hay que revisarlos con atención. Y ahí es donde, si hay sospechas de alguna neurodivergencia, pues de verdad, no quedarse con la duda, avanzar para que eso te dé respuestas, para que puedas hallarte a ti mismo. Si ya tienes esto claro, entonces hay que volver a terapia a veces en la vida. O sea, es importante tocar la puerta y que nos permitan a los profesionales acompañarlos a ustedes, porque para eso nos formamos, para poderles ayudar a hacer la vida disfrutable, amena, para que todo esto no se convierta en una carga, sino por el contrario, en algo que puedan soltar y vivirlo de manera bonita. Simplemente decirles que estamos en un mundo que es difícil, en un mundo que es exigente, que espera mucho de nosotros, que nosotros también a veces creemos que espera mucho más de lo que nos pide. Ujú. Soltemos un poquito, abracemos nuestra autenticidad. Les dejo una pregunta muy simple. ¿Qué te gusta hacer un fin de semana cuando no tienes ninguna responsabilidad? Sea auténtico contigo mismo. ¿Quieres ver series? ¿Quieres ver películas? ¿Quieres jugar Pokémon Go? ¿Quieres hacerte una maratón de anime? O sea, encuentra tu autenticidad en aquellas cosas que puedes hacer y que disfrutas hacer cuando nadie te está mirando, porque ese es el punto donde menos te pueden estar juzgando, donde menos te puedes sentir juzgado. Hay que reiterar, normalizar estas conversaciones, siempre, siempre hacerlo. Y bueno, simplemente darles las gracias por escucharnos. Ven que este tipo de contenidos nos moviliza también a nosotros mucho, pero deseamos de corazón que a ustedes les deje un corazón más sensible, más palpitante hacia una vida de comprensión con los otros, pero sobre todo de comprensión con ustedes mismos. Los invitamos, por supuesto, a compartir este episodio con quien ustedes crean que lo puede estar necesitando, darle like, suscribirse, dejar su comentario. Todo eso nos ayuda a que estas conversaciones puedan llegar cada vez a más y más personas que lo están necesitando. Por último, los voy a dejar con esta frase. El problema no es que te adaptes, es que tengas que desaparecer para encajar. Y esto fue Shanique y Pablo Conversan. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que te haya dejado algo para reflexionar y sentirte acompañado en el camino. Recuerda que tu salud mental importa y que hablar de lo que duele sana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Recuerda, no estás solo, no estás rota, no estás mal por sentir. Si este episodio te tocó el alma o te hizo pensar diferente, compártelo. Nunca sabes a quién puedes estar acompañando en silencio. Esto fue Shanik y Pablo Conversan. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de lo que casi nadie habla.